Hace ya algunos años mi rutina diaria era en lo que acá es el mío, en Bogotá es el Transmilenio. Diariamente, a hora pico, los buses iban repletos. En la mañana, una mañana de esas, me dirigía hacia la oficina, sino que sentí que cada vez que frenaba el bus, un peso de una persona se venía contra mí. Cada vez que se detenía el bus, entonces al principio pues pensé, bueno, debe ser que no está bien cogido el Señor, pero ya se volvió recurrente. Frenaba el bus y cada vez su peso estaba sobre mí con más fuerza. Sin embargo, después de varias estaciones, comencé a reparar la persona que siempre se me venía encima y oh sorpresa, él solo tenía habilitada una mano para tomarse y sostenerse. Entonces, pude entender que me sentí un poco avergonzado conmigo mismo, porque me estaba quejando de un hombre discapacitado. Entonces, cuando me di cuenta de la situación, yo me agarré más fuerte para sostenerlo a él. Y tuve una gran lección. En vez de criticarlo, mejor ayudarlo, porque hacía mucho esfuerzo para estar de en pie allí con un solo brazo. Y justamente el Señor nos quiere indicar por medio de su palabra que Él nos salva por medio de la debilidad. Dios salva a su pueblo por medio de la debilidad. Ese día yo fui salvado de mi autocompasión por la debilidad. Y ese es el argumento en esta mañana, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Y he dividido el texto, como de costumbre, quienes toman nota quizás, en 3 partes para dar mejor entendimiento a la Escritura. En primer lugar, de los versículos 12 al 14 es evidente la necesidad del Salvador, de un Salvador, los versículos 12 al 14. Seguidamente entenderemos ese Salvador débil, un Salvador débil, del 15 al 23. Ya vamos a aclarar por qué es débil. Y finalmente, esa victoria completa, los versículos 24 al 31. Entonces, en primer lugar, vemos en los versículos 12 al 14 la necesidad de un Salvador. Como lo vamos a ver a medida que avanzamos en el libro de Jueces, va a ser recurrente que Israel, después de ser salvado, dura un tiempo de paz, un tiempo de libertad, un tiempo sin opresión de los enemigos. ¿Qué va a pasar luego? Nuevamente se va a repetir una y otra vez este versículo. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ellos hicieron lo malo y cada vez que entendemos esta expresión significa que se volvieron a la idolatría. Significa que volvieron a adorar dioses falsos. Y la reacción, o más bien Dios va a enviar opresión para poder forzarlos a ellos al arrepentimiento. Y esta vez lo hace por medio de Eglón. Eglón. Como vimos en el pasaje anterior, Otoniel enfrentó un solo pueblo. Sin embargo, ahora parece que hay una coalición de reyes. Eglón logra persuadir a otros reyes de otros lugares estratégicos que eran antiguos enemigos de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Los amonitas y los amalecitas. En Números 14, 45 y en 21, 24 vemos cómo
ellos eran enemigos del pueblo de Dios mientras estaban en el Éxodo. Y ahora Eglón los reúne para unirse y poder vencer a Israel. Y eso lo hacen. Vemos cómo ellos derrotan a Israel y se apoderan de la ciudad de las palmeras, es decir, de Jericó. Si recordamos, Jericó fue la primera ciudad que los muros de Jericó cayeron con Josué. Es decir, que está mostrando un retroceso. Parece que ya la conquista es cosa del pasado, porque ahora Jericó, que era símbolo de la gloria de Dios, ahora no reconstruyeron las murallas, pero asentaron la capital de en ese momento de Eglón, se estableció allí en Jericó, en la ciudad de las palmeras, y allí tenía como su casa de verano. Y esta vez la esclavitud del pueblo de Dios se prolongó más, 10 años más que la anterior. O sea, 18 años de opresión. Como lo podemos notar más adelante, el pueblo de Dios fue esclavo de Eglón. Es decir, tenía que trabajar fuertemente para contribuir con impuestos duros sobre el pueblo de Dios. Tenía que pagarle tributos, tenía que cultivar la tierra y dar lo mejor a este rey. Pero también nuestros corazones van a estar, no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Israel necesita un Salvador, sí o sí. Y nosotros también en nuestra vida vamos a necesitar un Salvador en todo momento. No podemos cantar victoria simplemente porque el día de la conversión el Señor nos salvó, claro que sí. Pero nuestra santificación va a estar demandada constantemente de fe y arrepentimiento, y vamos a estar constantemente en esa lucha por salvación. Entonces, estamos expuestos como Israel a caer, a volver atrás. Estamos expuestos a los viejos hábitos pecaminosos. Estamos expuestos nuevamente a volver a ser oprimidos. Entonces, nosotros tenemos que recordar que tenemos un Salvador. No podemos librarnos simplemente nosotros siendo más disciplinados, proponiéndonos. Entonces hacemos votos, escribimos por ahí en alguna parte, ahora sí, me propongo ser buen hermano. Me propongo ser muy amoroso, pero generalmente eso no va a ser una realidad todo el tiempo. Porque si ese día la pasas mal, todo el que se encuentre a tu paso la va a pasar mal también. Es probable. Por eso, no es suficiente que nos propongamos, que nos salvemos a nosotros mismos. No es simplemente hacer un juramento. No es simplemente decir, Señor, ya, esta es la vencida. No. Necesitamos un Salvador siempre. Necesitamos a Cristo. Y como lo veremos más adelante, esa salvación va a venir de la manera que Dios ha definido, que ha diseñado para nosotros, no de la manera que nosotros pensamos que va a ocurrir. Y eso nos lleva al segundo punto. Hay una necesidad de un Salvador y ese Salvador es débil. A partir del versículo 15 al 23, vemos como la Escritura nos dice que Dios le provee a Israel un Salvador, a Ahod. Sin embargo, él, contrariamente a como lucía Otoniel, que era un héroe de guerra, tenía si pudiéramos ver a Otoniel en esta época, tendría medallas al mérito, la cruz del mérito, como guerrero, como héroe, por haber desmantelado a los enemigos de Israel. Sin embargo, este héroe no luce como tal.
luce como alguien incompetente. ¿Por qué? Tenía varias características, al menos dos importantes, que nos ayudan a ver que Ahod luce como alguien incompetente. En primer lugar, era benjamita. Era la tribu más pequeña de Israel. Y justamente Benjamín significa hijo de la mano derecha. Pero él era zurdo. Ahora, para nosotros ser zurdo es una virtud, porque hay personas ambidiestras, o sea, escriben con mano derecha y mano izquierda. Sin embargo, en el pueblo de Dios, en medio del ambiente de guerra, la palabra zurdo aquí no significa simplemente que usa la mano izquierda, sino que está discapacitado de la mano derecha. O sea, Ahod tenía un problema en su mano derecha. No la podía mover. Como la persona de las que le hablé hace un momento. Él no tenía sino la mano izquierda. Pero para acabar de completar, ser zurdo era algo que no le daba protagonismo. Recordemos que Cristo está ¿a dónde? A la diestra de Dios. Sentado a la diestra, o sea, la diestra es el honor, es como, la diestra es lo que recibe honra, pero él es zurdo. Sin embargo, como lo vamos a ver, Dios usa esa debilidad, esa incapacidad de Ahod para liberar a su pueblo. Es más, es necesario que él sea así, discapacitado, para poder salvar al pueblo de Dios. Es increíble la palabra de Dios. Esos detalles alumbran la redención que necesitaba Israel. Y fue entonces que Ahod fue escogido para llevar el tributo a Eglón. Parece que este hombre, dice la escritura como leímos, era grueso, tenía un vientre bastante desplegado y exigente, amplio, y parece que le llevaban tributo entre varios hombres. Ahod simplemente era como el emisario. O sea, cargamentos de comida, de bienes, es probable que haya ovejas, todo para satisfacer a este hombre. Tenía subyugado al pueblo de Dios. Él, sabiendo que iba a visitar a este rey Eglón, que su nombre realmente significa becerro pequeño. Él era más grande que un becerro pequeño, era grueso. Él confecciona, dice el versículo 15, una espada, una daga. Y la daga es de 2 filos. Y él la ubica en el lugar donde menos podrían sospechar que habría una espada. Es decir, en el muslo derecho. Entonces entendamos lo siguiente. Normalmente los diestros usaban la pierna izquierda para guardar su arma, ¿sí? Para hacer algo así como así, ¿correcto? Entonces, si él no tenía movilidad en su mano derecha, jamás iban a imaginar que él tuviera una daga aquí, porque pensaban que él no era un guerrero. Entonces él ubicó la daga en ese lugar, inesperado. 45, un codo, es más o menos desde el codo hasta el dedo de la mano, dedo índice, medio. El caso es que esta versión nos dice exactamente, entre paréntesis, 45 centímetros. Y en el idioma original, dos bocas, dice el versículo 15, perdón, 2 filos, dice la palabra de Dios. Pero los israelitas clamaron al Señor
el Señor le levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod, dice el versículo 16, se hizo una espada de 2 filos. 2 filos. La palabra original, en el idioma original, 2 filos se traduce literalmente 2 bocas. Y al conectar esta expresión con el mensaje que lleva Ahod a este rey, es un mensaje de 2 bocas, su daga. Su daga es el mensaje de Dios. Él tiene un mensaje de 2 bocas, su daga. Y fue así entonces que él se presenta, dice la Escritura, ante el rey. Luego, después de entregar el tributo, los hombres se van adelante, los que lo acompañaban, pero él le dice a el rey, versículo 19, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Este hombre, aparte de ser bastante pesado, era vanaglorioso, supersticioso, y Ahod lo sabía. Lo trató como un jerarca para lograr estar con él en privacidad. Como los siervos estaban allí, entonces él se refirió nuevamente y le dijo, oh rey, tengo un mensaje para ti, de Dios, de parte de Dios, para usted. Ahora, la palabra Dios aquí en el idioma original no es la palabra Yahweh, el Dios de Israel, porque él diría, bueno, ¿qué tiene el Dios de Israel conmigo? No, la palabra escogida es Elohim, que era familiar a sus dioses. Tengo palabra de Dios. Entonces el hombre lo hizo levantarse de su silla. Ya estaba a solas, cuando escuchó que era mensaje secreto, él dijo, no voy a compartirlo con mis siervos. Cerró, parece que había un segundo nivel en su casa, donde recibía los tributos, la casa de las palmeras, la casa de verano. Y en ese lugar tenía su trono para descansar en las tardes soleadas. Recibía la brisa y fue allí que recibió el mensaje de 2 bocas de parte de Dios. Dice la palabra que después que él salió, en el versículo 21 dice, Ahod, cuando él se levantó, alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Este hombre era tan grueso que la daga penetró hasta la empuñadura y no salió, pero atravesó su costado, atravesó sus intestinos y sus excrementos salieron por el otro lado. Recibió el mensaje de Dios. La daga. El mensaje de Dios ponía fin a la esclavitud de su pueblo. Por 18 años, este hombre había liderado una coalición contra el pueblo de Dios, jactándose, sometiendo al pueblo de Dios, y recibió el mensaje de un libertador débil. El hecho de poder usar su mano izquierda únicamente le dio una ventaja delante del rey para poder estar a solas, porque no representaba ningún peligro. O sea, su discapacidad le dio ventaja para que este rey confiara
cerrar, apartar a sus siervos, o sea, sus escoltas, y poder estar cara a cara frente a Ahod. Lo veía como alguien que no representaba ningún peligro. Sin embargo, si Ahod no hubiera asesinado a Eglón, el pueblo no lo había seguido en la batalla. No hubiera confiado en un libertador discapacitado. Era clave que él fuera débil para ser un libertador. El Hijo de Dios también fue débil en apariencia. Era incompetente para la clase sacerdotal. Como leíamos en Isaías capítulo 53, no tenía apariencia deseable. No parecía un héroe, nuestro Redentor. Fue menospreciado. Sin embargo, Dios usó la debilidad de la cruz para aplastar a sus enemigos. Dice Tim Keller lo siguiente: Jesús es un libertador insólito y absoluto. Él liberó a su pueblo no por medio de un gran triunfo, sino por medio de una derrota aplastante. Dios está mostrando al mundo que su salvación no vendrá de una forma hollywoodense. La salvación vendrá de un extraño nacido en un pesebre, por medio de la debilidad, no de lo que el mundo llama fortaleza, por medio de la derrota, no lo que el mundo llama victoria, por medio de la locura, no lo que el mundo llama sabiduría. Hermanos, tenemos un Salvador débil en apariencia, pero glorioso y vencedor. Y eso nos lleva al tercer punto. La debilidad produjo una victoria completa. El olor, que no está en el texto, pero que está implícito en el texto, los excrementos de este hombre empezaron a llenar el lugar. Y sus siervos, dice la palabra de Dios en el versículo 24, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad. Por el olor de su propia inmundicia. Entonces, por no perturbar al rey, que estaba en la sala de verano, encerradito, como discretamente, sus siervos dijeron: démosle tiempo, él se va a demorar en esa tarea. Pasó el tiempo, pasaban los minutos, y ellos abrimos, hasta que llegó el momento en que ya era demasiado tiempo, y mientras el tiempo transcurría, Ahod huía y logró llegar hasta más allá de Gilgal. Tranquilo, todo perfectamente organizado para la victoria de Dios. Ahod escapó a un lugar montañoso, tocó la trompeta y dio instrucciones al pueblo. El Señor los ha entregado en sus manos. Ya no tienen rey. Estos hombres, como habían pasado al otro lado del Jordán, o sea, ellos habían tenido una victoria aplastante sobre el pueblo de Dios, porque Jericó está al otro lado del Jordán, es decir, el centro de operaciones de Eglón era al otro lado del río, en terrenos sagrados para Dios. Entonces Eglón dio órdenes de ocupar los vados del Jordán, es decir, los lugares donde podían pasar, porque todos estaban del otro lado y no pasó ni uno solo. Todos murieron, hasta 10,000. Ninguno logró
Porque claro, ellos querían devolverse a su tierra donde estaban protegidos. Ninguno de ellos logró pasar. La victoria fue completa, total. Y el descanso del pueblo de Dios se extendió por 80 años. 2 generaciones se vieron beneficiadas por un libertador débil que lucía incompetente. El versículo 31 nos habla de Samgar, quien con una aguijada de bueyes, una aguijada es como una vara que tenía en la punta un metal, como una aguja, la usaban para los bueyes, y en uno de los lados tenía como un filo metálico también. Con esa pequeña vara, dice la palabra de Dios, que Samgar mató a 600 hombres. Es probable que fueran filisteos, por eso aseguró en tiempos de Ahod también la paz por 80 años. 80 años de paz. El poder liberador de Ahod se manifestó en debilidad y el poder liberador de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en la debilidad de la cruz. Dios está dispuesto a liberarnos cuando abracemos su gloria en debilidad. Por eso no podemos despreciar al Salvador. Por eso no podemos cambiar a nuestro Señor por dioses falsos que parecen más fuertes, que lucen más agradables, más musculosos, más atractivos, son más esbeltos. El Señor Jesucristo nos ofrece la cruz, nos ofrece la victoria sobre el pecado. No lo cambiemos, porque no luce como lo que espera este mundo, que luzcan sus héroes. Los héroes de este mundo se desgastan, su apariencia. Parecen poderosos, parece como que las personas y aún creyentes podemos vernos tentados a envidiar lo que otros tienen, porque se ven fuertes, rozagantes, se ven bastante atractivos, y cambiamos a nuestro Redentor. No lo hagamos. No despreciemos al Salvador débil, porque Él está sentado a la diestra de Dios para siempre. No despreciemos su amor, no despreciemos su perdón, no despreciemos su gloria infinita. No despreciemos al Rey del universo que vino en un pesebre, porque Él nos salvará siempre. Siempre nos socorrerá con el poder de su justicia, con el poder de su majestad, con el poder de su autoridad, porque Él es poderoso en gloria, suficiente y digno de ser alabado y adorado. Él es digno de nuestra lealtad. Él es digno de que exaltemos su gloria con nuestras vidas transparentes, con nuestros corazones sedientos de su justicia. Y cuando fallemos, cuando seamos débiles, tendremos provisión de perdón y de justicia en Él para siempre. ¿Por qué hay victoria en la debilidad? No es lógico. Es contracultural. No queremos lucir débiles. Queremos ser fuertes. Queremos mostrarnos vigorosos. Queremos mostrar nuestras credenciales que somos casi perfectos. Queremos mostrar nuestra pulcritud. Y nos ofendemos cuando alguien nos trata como si fuéramos débiles. Sin embargo,
Dios nos salvó por ser débiles. Primera de Corintios 1:26 dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando te sientas débil e incapaz, cuando sientas que no das la talla como esposo, dices, no puedo más. ¿Cómo servir en medio de este hogar? Estoy frustrado. Cuando no te sientes capacitado para amar sacrificialmente, confía en Cristo en medio de tu debilidad. O cuando madres dicen no puedo más, en la crianza no veo signos de conversión. Cuando sigues y persistes como esposa pacientemente, pero dices ya no doy más, ya no puedo más. En esa debilidad confía en Cristo, porque Él te dará la victoria. Cuando estás allí estudiando, estás tratando de honrar al Señor en tu trabajo, siendo fiel, rechazando la corrupción, rechazando las ofertas de vanagloria, del éxito fácil. Cuando estás perseverando y te sientes débil, confía en Cristo, confía en su victoria, porque tu debilidad honra la gloria de Cristo, porque dependerás más de Él y no de tus fuerzas. Cuando te sientes cansado de ver a otros prosperar, a otros avanzar, los ves más rozagantes, aún más saludables que tú, confía en Cristo. Él es digno de tu lealtad. Tu debilidad, no te avergüences tu debilidad. Gloríate en Cristo en medio de tu debilidad. Confía en Él. Confía que tu debilidad hace parte de la gloria de Cristo y Él te fortalecerá. Él te animará. Él te guiará a la victoria. Y eso nos lleva a la Santa Cena en esta mañana. Por eso hoy vamos a recordar por medio del pan y la copa que Cristo nos salvó por medio de su debilidad, derramando su sangre. Él no fue poderoso como esperaba el pueblo de Israel, como el César en un caballo vestido de oro, impecable con un ejército. No, en la cruz fue su victoria, compadeciéndose de nuestras debilidades. ¿Quiénes pueden participar? Los miembros de la iglesia reconocidos como creyentes que fueron rescatados de su debilidad. En medio de su debilidad fueron rescatados por el Rey. Pero también estamos invitados a participar aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero bajo su propia responsabilidad aún. Sin embargo, si aún no eres miembro, nos gozamos en que puedas ser parte, que puedas perseverar, que nos acompañes como miembro más adelante. Entonces, vamos a pedir por los elementos. Padre, gracias porque te pedimos que el pan, que la copa nos fortalezcan. Si hay alguien débil entre nosotros, que se fortalezca en Cristo y que
esta comunión, al recordar el nuevo pacto en tu sangre, nos revista de fortaleza. Gracias te damos por este privilegio que nos das, por Cristo Jesús. Amén.